Muy bien, pues oye, muchísimas gracias Alejandro, muy buenos días a todos. Estamos encantados de colaborar con vosotros y de estar en este evento. Y bueno, pues gracias a todos los que nos estéis, a todos y todas los que nos estéis escuchando. Esperamos y deseamos que lo que venimos a compartir hoy aquí con vosotros sea de vuestro interés y lo podáis utilizar en los proyectos que tengáis ahora o en el futuro. Porque además creo que este Quality Water Summit viene en un momento muy especial, tan especial como complicado, en el que, bueno, tras muchos años en los que creo que en el sector hemos ido progresando de una manera quizá un poco pausada, con los últimos acontecimientos que nos han pasado estos años, yo creo que hemos abierto los ojos, que nos han hecho despertar de alguna manera y hacernos buscar herramientas que nos permitan ponernos al día y estar preparados para este futuro que se nos viene encima. Así que, bueno, sin más, si queréis, empezamos. En este sentido, el COVID no ha hecho desaparecer los principales retos que tenemos como sociedad y en concreto también como sector, en el sector del agua. El principal de ellos, sabéis que es el cambio climático, que nos va a obligar a adaptarnos y a cambiar de una manera muy rápida, primero para tratar de mitigar sus efectos y después también, por supuesto, para adaptarnos a las consecuencias que podamos sufrir. En este sentido, va a cobrar principal relevancia la transformación que vamos a tener que hacer en cuanto a descarbonización de nuestros procesos y integrando nuevas fuentes de energía renovables y también, por supuesto, nuevas fuentes de abastecimiento de agua y reforzar nuestras infraestructuras, especialmente las redes de suministro y de abastecimiento y saneamiento de agua. De cómo gestionamos también nuestros recursos hídricos, va a ser un punto y va a ser un reto fundamental también. Al final tenemos la responsabilidad de suministrar agua a la población, pero también a la agricultura y a la industria, que son motores que nos hacen progresar como sociedad. Tenemos que hacerlo desde un punto de vista, tenemos el reto de hacerlo desde un punto de vista medioambiental, tratando de evitar esos vertidos que muchas veces contaminan las cuencas de nuestros ríos y afectan a los ecosistemas. También en un entorno que estamos de desertificación, bueno, pues cada gota de agua cuenta y por tanto hay que controlar muy mucho pues, ese agua no registrada que se nos está escapando por la red de suministro. Otro de los retos también fundamentales que tenemos que abordar es el de la circularidad. La economía circular, que bueno, es un término que está muy de moda, pero realmente no es una moda. Es algo que ha venido para quedarse y que es una necesidad e incluso más que una necesidad, yo creo que es una oportunidad que tenemos todos de cambiar nuestra manera de pensar y más en el sector del agua, que tenemos muchas plantas, empezar a ver eso que eran residuos para nosotros, empezar a ver el valor que tienen, incorporar determinados elementos de nuevo en el sistema y aprovechar así también para generar alguna fuente de ingresos extra que también viene muy bien, ¿verdad? Todo esto sin olvidar al consumidor. Consumidor que somos todos, que cada vez estamos más informados, cada vez exigimos un mejor servicio, una mejor calidad del agua, una mejor atención, más rápido. Y todo esto, bueno, pues un reto muy importante para las empresas que tengáis que facilitar estos servicios, sobre todo cuando estamos hablando de que la tarifa, la flexibilidad de la tarifa tampoco es muy amplia para asumir estas inversiones que requieren estos retos, ¿vale? Y lo que sí que sería difícil, de verdad, es asumir todo esto sin contar con la digitalización, con esta revolución digital que está poniendo a nuestra disposición multitud de medios que nos están permitiendo ser más ágiles, más flexibles, más precisos, más resilientes, ¿verdad? Qué importante ha sido, pero que a la vez nos está enfrentando a determinados retos que también tenemos que asumir, como son la ciberseguridad en infraestructuras críticas como las infraestructuras de agua y también, por supuesto, a la gestión del dato. Esos datos que ahora nos empiezan a llegar por todas partes, tenemos que empezar a ver cómo los gestionamos, dónde los almacenamos, cómo hacemos que ese dato nos dé valor, cómo hacemos que ese dato no se quede enjaulado en un dispositivo y pueda ser compartido por los diferentes estamentos de la empresa. Cómo manejamos toda esa cantidad de datos y los contextualizamos para poder extraer el valor que realmente es interesante o importante para nuestra empresa.
Total, son muchísimas cosas que ya estamos abordando en este evento, lo estamos viendo y se van a tratar por diferentes ponentes de una manera muy concreta, pero son retos muy importantes. Y aparte es importante hacerlo ahora. Yo no sé si coincidís conmigo, que es un momento que estamos viviendo vibrante, en el que yo no lo había vivido nunca. Están confluyendo, digamos que todos los recursos se están volcando para tratar de avanzar en ese sentido. Por una parte, bueno, pues la financiación, una financiación accesible, el apoyo gubernamental de bueno, gobiernos estatales, supranacionales, todos los proveedores de tecnología, integradores, organismos públicos, todos estamos remando a una para tratar de, bueno, pues solventar estos problemas y estos retos que tenemos. Tenemos la responsabilidad, yo creo, ahora y la urgencia de hacerlo para, al final, construir un futuro nuevo que nos lleve a un mundo mejor, que es el que todos aspiramos, ¿verdad? En ese sentido, desde Schneider Electric estamos totalmente comprometidos y además creemos que os podemos ayudar de una manera muy amplia a abordar todos estos retos de los que hemos estado hablando antes. Para los que no nos conocierais, somos una empresa tecnológica con ADN innovador en la que, bueno, todos los días tratamos de proponer y de perfeccionar soluciones a problemas específicos, como los que hemos estado viendo y otros de otros muchos sectores, que están compuestos por equipamiento, una mezcla entre equipamiento, servicios y software, que al final lo que os van a permitir es gestionar los recursos de una manera más eficiente, ¿de acuerdo? También es muy importante, tenemos la ambición, el reto y el compromiso de acompañaros también en esa transformación digital que tenemos que estar, a la cual tenemos que someternos todas las empresas para evolucionar y podernos adaptar. Pensar que transformación digital, estoy hablando de transformar o de conseguir trasladar todos los procesos importantes de nuestra empresa a datos que podamos manejar y que podamos explotar, de tal manera que se puedan incorporar estas tecnologías disruptivas que estamos viendo y abrazando ahora y nos permitan crecer y de una manera exponencial. Esto ahora las empresas que estamos en este camino, hay muchísimas empresas ya del sector que están aquí, contamos con una ventaja diferencial, pero yo creo que también hay que pensar que con lo rápido que está evolucionando esto, si no somos capaces de ir implementándolo ya y de hacerlo ahora, en pocos años las empresas que no lo hagan van a contar con un hándicap importante. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos totalmente volcados en eso y queremos ayudaros, ¿de acuerdo? Aparte, esto es lo que va a ayudar mucho a conseguir los objetivos de sostenibilidad y de resiliencia. Tenéis aquí un código QR por si queréis profundizar un poco más en las soluciones que os podemos ofrecer. Porque ¿cómo proveemos este valor a nuestros clientes? ¿Cómo lo hacemos? Os comentaba antes que bueno, desarrollamos una serie de aplicaciones que al final impactan en determinadas áreas de vuestro negocio. Aquí tenemos algunas de ellas, pues energía y servicios de sostenibilidad, ingeniería, tenemos centros, podemos ayudar a hacer centros de control unificado, por supuesto automatización y control, gestión de activos, multitud de soluciones y de aplicaciones que al final están soportadas en una plataforma digital que es capaz de integrar la parte de operación con la parte IT y que, bueno, el objetivo fundamental es tratar de trasladar esa, digamos, conectividad que creemos que es necesaria, esa interoperabilidad que al final va a permitir que no solamente sean soluciones de Schneider, sino que todo el que pueda aportar alguna solución nueva que enriquezca lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes, pues lo pueda integrar dentro de esa plataforma y, en definitiva, que podamos dar un mejor servicio de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Al final lo que hacemos es tratar con nuestras soluciones en el sector del agua de mejorar el ahorro de energía y tratar de alcanzar la huella de carbono cero, aumentando, como dice ahí, vuestra eficiencia y resiliencia. Centrándonos un poquito en el tema que venimos a hablar hoy, la parte de gestión energética. Por gestión energética yo creo que todo el mundo entiende el buscar la eficiencia energética, ¿de acuerdo? Entonces, la eficiencia energética muchas veces
digamos que no es que se confunda, sino que se limita muchas veces a buscar la manera en la que podemos optimizar los consumos. Y eso está muy bien porque es la parte más importante, digamos, pero no es la única. Yo creo que la eficiencia energética debemos verla desde diferentes planos. Por una parte, la técnica, que es la que estábamos hablando, buscar los consumos, ver cómo podemos reducir nuestros procesos, ver cómo podemos poner equipamientos que sean de por sí eficientes energéticamente, incorporar equipamientos que puedan mejorar la eficiencia energética de otros procesos, por ejemplo, baterías de condensadores, monitorización de dispositivos que os permitan hacer una gestión de la energía. Pero más allá de eso, una vez que eso lo tenemos ya más o menos abordado, tendríamos que hacernos la pregunta de, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí esa energía, verdad? Y entonces, bueno, pues hay servicios y hay determinados planteamientos que podemos hacer para unificar consumos y tratar de negociar esos costes para que nos sean más económicos, o incluso revisar nuestras instalaciones y ver si el consumo se adecúa al término de potencia contratado y tratar de optimizar también por ahí o buscar nuevos ingresos. Hay múltiples formas. Otro plano también interesante podría ser el de la eficiencia ambiental, es ver qué mix energético estoy utilizando para producir, para hacer mi actividad y ver si está acorde o no con mis objetivos de sostenibilidad. Eso yo creo que, estos tres planos yo creo que nos permiten entender mejor lo que serían las posibilidades que tenemos en cuanto a la gestión energética, ¿verdad? Sin embargo, en Schneider Electric vamos un pasito más allá, ¿vale? Somos muy ambiciosos en este sentido y tenemos una visión, digamos, de lo que del camino que tendríamos que recorrer para exprimir al máximo esa eficiencia. Y, bueno, os lo resumo muy rápidamente, serían como 4 puntos, como 4 etapas que entendemos que serían las necesarias. La primera de ellas sería la unión de la energía y la automatización. Esta es muy básica. Automatización, los procesos en el agua ya están muy automatizados, entendemos el valor que tiene. Hay que ver la infraestructura eléctrica y la automatización como una sola cosa. Si hacemos así y construimos arquitecturas unificadas, vamos a conseguir que esté muchísimo más conectado y poder de manera natural incorporar la medición que nos están dando los dispositivos para poder hacer una mejor gestión energética. Ese sería uno de los pasos del camino. El otro, el pasar del dispositivo a la nube. Esto al final es el Internet de las cosas, es pasar de equipos que son funcionales o que eran simplemente funcionales, tienen que seguir siéndolo, pero además tienen que tener la capacidad de comunicar qué es lo que les está pasando y lo que perciben alrededor. Esto tiene muchísima potencia si son capaces de comunicarlo a capas superiores o sobre todo a la nube, que es capaz de incorporar estas nuevas tecnologías que decíamos, el Big Data, la inteligencia artificial, Machine Learning, y sacar todo el jugo, todo el valor a esos datos que está recibiendo, permitiéndonos, por ejemplo, determinar o tomar decisiones mucho más precisas basadas en datos o, por ejemplo, también predecir o casi predecir lo que puede pasar en el futuro en una instalación, que eso aportaría muchísimo valor. Tercer punto, pasar del diseño y construcción a operación y mantenimiento. El famoso CAPEX versus OPEX. Igual, yo creo que hay que unificarlo, hay que integrarlo y tenemos que verlo como una instalación que tiene un inicio y tiene un fin. Tenemos que diseñar las instalaciones pensando que eso luego se va a operar y mantener durante muchos años y que de poco vale el tratar de reducir y de optimizar al máximo o de quitar prestaciones en la parte de construcción si luego van a tener un perjuicio o no va a ser lo óptimo para sacar el máximo rendimiento en la parte de operación y mantenimiento. Creemos que es vital. Y por último, una parte que me encanta, que es sobre todo en el sector del agua, el pasar, una vez que ya tenemos esto controlado, pasar de una monitorización o de un control por planta o de muchas plantas, aquí hay muchos operadores que gestionan muchísimas plantas, pasar a un control centralizado, es ser capaz de ver de manera unificada todos los sistemas de todas las plantas que controlamos. Eso creemos que puede aportar muchísimo en este ámbito. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en ese sentido, hoy lo que venimos a presentar es una solución concreta, una aplicación concreta, la aplicación de microgrids, que creemos que es un ejemplo claro de integración entre la energía y la automatización, que además
impacta en los 3 planos que estábamos comentando de eficiencia técnica, eficiencia en costes, nuevos modelos de negocio y eficiencia ambiental. Para explicároslo mejor, doy paso a mi compañero David Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Vale. Perfecto. Bueno, pues como comentaba mi compañero Nacho, os vamos a traer aquí una particularidad, una aplicación que estamos desarrollando, bueno, que estamos adaptando un poco al entorno de la península ibérica, de España y Portugal, pero es una solución que, bueno, ya está aprobada y testada en múltiples países, ¿no? Nosotros lo queremos llamar un poco como un salto más allá del autoconsumo. Ahora mismo en España pues está muy extendido el uso del autoconsumo solar con placas fotovoltaicas. Bueno, pues creemos que nosotros podemos proporcionar una solución que va un poco más allá y, como veremos a lo largo de la presentación, es algo que entendemos que es necesario para este periodo que estamos viviendo. Simplemente por incidir un poquito en lo que comentaba Nacho, el nuevo paradigma que estamos viviendo ahora mismo en en el sistema eléctrico y en la gestión energética, bueno, es algo que quizás se esté quedando un poquito obsoleto, ¿no? Esta visión de generación centralizada, transporte, distribución y bueno, pues un consumo pasivo, ¿no? Por así decirlo, de un receptor de la energía, hacia un nuevo paradigma en el que bueno, va a aparecer la figura del prosumidor, ¿no? La figura del prosumidor pues es un gestor, y luego lo veremos un poquito más en detalle. Es una persona que no solo consume la energía, sino que a la vez es capaz de producirla. Esto ya lo estamos viviendo, no es una cosa novedosa, pero lo que empezamos a ver es que esta capacidad de consumir y producir lo que va a provocar es que, bueno, pues al final la gestión de múltiples recursos en un mismo sitio tenga una vital importancia, ¿no? Y ya no solo sea un flujo unidireccional, ¿no? Desde la generación centralizada hacia este consumidor, sino que además este consumidor, con esta capacidad de producir que tiene su propia energía y energía adicional, va a poder contribuir de alguna otra manera a la estabilidad de la red, ¿no? Este es el enfoque tradicional. Las microgrid también se engloban, o lo que tradicionalmente siempre se conocían eran pues una generación, un sistema donde no había una red eléctrica, una infraestructura, o sea, había una generación local a partir de combustibles fósiles, y se utilizaban estas microgrid de manera aislable para bueno, pues mejorar el mix energético con fuentes de generación renovable. Esta siempre ha sido un poco la visión general de microgrid, pero no es la única. Tenemos también microgrid que pueden estar conectadas a la red. Al final, como comentábamos antes, ¿en qué se basa esta tecnología? Pues en 3 pilares principales, ¿no? La descentralización de la energía, que ya la estamos viviendo; la flexibilidad en el uso de la energía, pues esa capacidad de consumir, generar o almacenar cuando el usuario lo requiera; y también conectada, porque al final, como hemos comentado anteriormente, no deja de ser datos, ¿no? O sea, esto es una gestión de diferentes activos en un determinado lugar en la que podemos conectarlo a una plataforma inteligente y que nos permita el uso de esos recursos de una manera más racional, ¿no? Como hemos comentado antes, ahora el potencial que vemos ahora es en la descentralización, ¿no? De hecho, bueno, todo lo que es la parte tradicional de generación centralizada, transmisión y distribución es un negocio muy maduro que ha evolucionado durante muchísimos años. Donde está realmente el reto ahora es en esa descentralización, en esa generación descentralizada, que además preveemos que se multiplique por 3 en los próximos años. Al igual que la inversión. La inversión también se va a multiplicar por 20 en los próximos 10 años. Y ya lo estamos viendo además con esos apoyos gubernamentales o estatales a nivel de fondos de ayudas, ¿no? Y eso va a generar, ¿no?, que haya una multitud de usuarios en los que van a tener que gestionar esa propia generación descentralizada.
Y como hemos comentado antes, por resumir un poco la visión que tenemos nosotros del prosumidor, ¿no? Al final, estos consumidores que se harán prosumidores, pues ya tendrán la capacidad de poder consumir, de poder almacenar y de poder vender la electricidad a un mercado. Del mismo modo, como hemos comentado antes, y esto haré un pequeño inciso próximamente, es la participación en mercados de electricidad, suministrando cierta flexibilidad al sistema. A día de hoy no tenemos un mecanismo habilitado en España y Portugal en los que nos permita trabajar con la flexibilidad de los sistemas descentralizados. Pero esto es un requerimiento de la Comunidad Europea para que lo desarrollamos. Ya está desarrollado en otros países, como en UK, como en los países nórdicos, también en Francia. Y no deja de ser, por simplificarlo mucho, hasta ahora nuestro sistema eléctrico tenía que tener un balance, ¿no? Un balance entre lo que es la generación y el consumo. Con la nueva incorporación de fuentes de energía renovable en la parte de generación, todas estas fuentes son más complicadas de gestionar. Hay cierta incertidumbre porque obviamente dependen de un recurso no controlable, como puede ser el sol, la eólica o la hidráulica, que no es gestionable, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta transición energética es que, o lo que impone también la Unión Europea, es que esa flexibilidad la van a tener que dar los usuarios, o sea, de la parte de la demanda, no la parte de la generación, como hasta ahora, sino la parte de la demanda. Y eso va a permitir que los usuarios que consuman y produzcan este prosumidor pues vayan a tener esa capacidad de proporcionar esa flexibilidad al sistema de una manera agregada, ¿no? Con múltiples sitios donde puedan gestionar un paquete de energía flexible al mercado de electricidad. Y esto a futuro lo que va a conllevar es pues que haya un mercado de flexibilidad, un mercado con una retribución en la que la gente que pueda aportar esta flexibilidad al sistema eléctrico pues sea retribuida. Como he dicho, esto ya está en otros países, ya estipulado y reglamentado. Aquí en España la intención que tiene Red Eléctrica es poner estos mercados a final de este año, principios del que viene. Ya veremos un poco porque las coyunturas actuales pues hacen que normalmente los planes iniciales se trastoquen, pero esperamos que este nuevo mercado de flexibilidad pueda cogerse. Al final, lo que nos permite esta tecnología, como es un gestor de recursos on-site, pues lo que nos va a permitir también es poder optar a este nuevo mercado que va a existir. Será, por lo tanto, la microgrid un habilitador para hacer un suministro eficiente, sostenible y resiliente. Bien. Y entrando un poquito más en lo que, oye, ¿qué es una microgrid? Bueno, pues esto es una descripción muy breve, muy sencilla, para simplemente decir que es un sistema de control, es un sistema de gestión energética, disculpad, es un sistema de gestión energética en el que va principalmente a trabajar con tres categorías. La categoría de productores, la categoría de almacenamiento y la categoría de cargas flexibles, en todas sus directrices, ¿vale? O sea, aquí hemos puesto unos ejemplos, pues solar, eólica, generadores, diésel, pero puede haber otras fuentes, cogeneraciones, puede haber otro tipo de fuentes productoras de energía. En la parte de almacenamiento, ahora mismo, pues bueno, pues está más, o la tecnología más madura es la tecnología de ion litio, por el despliegue en el vehículo eléctrico, pero hablamos de cualquier tipo de almacenamiento, puede ser un almacenamiento mecánico, puede ser un almacenamiento térmico. Y en la cuestión de cargas flexibles, aquí consideramos, obviamente, todos como consumidores vamos a tener cargas. Lo que se considera dentro de una microgrid es aquellas cargas que me permitan cierta flexibilidad, cierto movimiento en el tiempo y que me permitan controlar, por así decirlo, el consumo en un determinado momento. Ejemplos de estos, muy claramente, pues puede ser pues, el tema de la climatización, que puede haber una inercia térmica que se puede aprovechar, la carga del vehículo eléctrico, si podemos determinar el momento en el que se pueda realizar la carga del vehículo eléctrico, sistemas de iluminación, otro tipo de cargas de proceso, ¿no?
Entonces, lo dicho, es un sistema de control que al final lo que va a realizar es gestionar estos recursos que tengamos en el sitio de una manera eficiente y económicamente más sensata, ¿no? Aquí tenemos otro pequeño esquema que es, bueno, es una extensión, por así decirlo, de lo que hemos visto antes, ¿vale? La parte que tenemos en el sitio. Esto lo conectamos a una plataforma IoT en la nube, en la que, además de toda la información del sitio, lo que estamos recopilando son información sobre previsiones meteorológicas, tarifas eléctricas del mercado y, como he comentado antes, podemos también integrarnos con plataformas de agregación de demanda, ¿no? Este futuro mercado de flexibilidad que aparecerá y que son los que gestionan, por así decirlo, hacen el trading, ¿no? de esa flexibilidad y que nosotros podemos canalizar a través de estos recursos. Aquí en la nube vamos a tener pues, todo lo que es la inteligencia artificial, el machine learning para poder operar. Luego veremos un poquito ese proceso de optimización. Y esto es, a grandes rasgos, pues una definición tratando de ser lo más sencilla posible de lo que es una microgrid. Por categorías de microgrid que podemos tener, pues bueno, pues podemos tener microgrid que estén conectadas siempre a la red, es decir, no tengo ningún tipo de problema en el suministro eléctrico y por lo tanto opero de una manera conectada a red. Aquí el propósito principal de nuestros sistemas o nuestras plataformas de gestión es optimizar económicamente el uso de los recursos. Por otro lado, y me salto este intermedio, tenemos las microgrid que son aisladas, es decir, aquellas microgrid que no tienen una red eléctrica de backup y que tienen que trabajar de forma autónoma. Esto, pues, en determinadas aplicaciones tiene más sentido. Y luego tenemos una microgrid híbrida, en la que yo siempre voy a estar conectado a red, pero puede haber algún evento en el que me provoque una desconexión, ¿no? La microgrid lo que va a permitir es hacer esa transición entre conectado a red y desconectado a red y asegurar por un determinado número de horas o autonomía el funcionamiento de las instalaciones, ¿no? Esto luego lo veremos en infraestructuras críticas, pues es fundamental. Como comprenderéis, tenemos muchos casos de microgrid aislables desplegadas en Estados Unidos, porque allí la red es bastante inestable, sufren bastantes eventos atmosféricos adversos. Y bueno, pues este tipo de soluciones aislables tiene mucho sentido pues, en hospitales, en plantas de tratamiento de agua. Ahora lo veremos al final de la presentación, os pondré un caso de éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí es otra representación un poco lo que veníamos comentando antes sobre cómo está estructurado, ¿no? las diferentes capas o elementos, todo lo que es el site con sus recursos energéticos, la plataforma y luego esa conectividad que podemos tener con previsiones meteorológicas, precios de mercado a través del OMIE o ese mercado de flexibilidad futuro que pondrá en marcha Red Eléctrica en breve, esperemos. Por lo tanto, ¿qué resuelve las microgrid? Bueno, pues 4 pilares fundamentales, comentamos, ¿no? Es una plataforma flexible, no hay una solución única, es una solución adaptativa. Luego veremos la escalabilidad también de la solución. Estos son los 4 pilares sobre los que se sustentan. No tienen por qué ser todos, pero son las propuestas de valor, ¿no? que una microgrid puede abordar. Por un lado, el tema de la monetización, como ya hemos comentado, conocemos los precios de la energía, conocemos la producción solar, los consumos, podemos aprender un patrón de consumo. Bueno, pues podemos hacer que esos recursos funcionen desde un punto de vista que nos den más ahorros. Y para el mañana, pues podemos incluso monetizar esos activos energéticos en los mercados de flexibilidad. Por otro lado, la parte de descarbonización, ¿no? Al final, pues nos va a permitir tener un mayor uso de los recursos. Si esos recursos además son renovables, pues nuestra huella de carbono disminuirá en mayor medida. La parte de resiliencia, obviamente, como hemos comentado antes, pues en infraestructuras o en sitios donde haya determinados desconexiones de la red,
nos puede ayudar a tener un sistema backup que pueda trabajar de manera autónoma. Y ojo, manera autónoma también verde y con ahorros, ¿sabes? O sea, es decir, siempre hay soluciones, ¿no? Para cuando yo estoy desconectado de la red, tener un sistema backup con generadores diésel. Pero si a la vez tenemos nuestros compromisos de optimizar y ser más, tener una huella de carbono reducida, pues oye, podemos usar esto con recursos renovables, ¿no? Y hacer que nuestra microgrid funcione en su mayor parte con esos recursos, ¿no? Y minimizar nuestra huella de carbono. Y por último, lo que hemos comentado de Future Ready, al final el tema de los mercados de flexibilidad, pero no solo, ¿no? Aquí veis también que uno de nuestros drivers en otros sectores, también en este puede ser de aplicación, es la inclusión del vehículo eléctrico, ¿vale? La inclusión del vehículo eléctrico o la electrificación de procesos térmicos, procesos de gas, lo que va a hacer es que la demanda actual de un sitio pues, se vea altamente incrementada, ¿no? Si tú haces una gestión eficiente de esos consumos, te va a permitir también que la infraestructura eléctrica que tengas que habilitar en ese nuevo sitio pues se minimice. Aquí brevemente os comento donde nosotros vemos una solución de estas bueno, pues es bastante global, donde nos enfocamos nosotros de un proyecto, como veis aquí, que puede ser múltiple y con múltiples alcances, por así decirlo, partiendo obviamente de la ingeniería y de la construcción. Nosotros nos centramos sobre todo en lo que es la tecnología de optimización a través de nuestro software EcoStruxure Microgrid Advisor. La parte de control, que es cuando nosotros estamos en ese modo aislado con bueno, pues dos vertientes, ¿no? MOM y MOL, dependiendo del tamaño del sitio. Tenemos soluciones de almacenamiento de ion litio también para incorporar dentro de esta microgrid. Y bueno, todo lo que se haga la gestión de la conexión-desconexión de un sistema aislable, pues tenemos la capacidad de hacer un panel de control para hacer la conmutación y tradicionalmente, como nos conoce la mayor parte del público, pues toda la parte de distribución eléctrica, ¿no? Y gestión de cargas a través de BMS, de gestión de edificios, de vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Estas partes, bueno, pues pueden ser parte de una microgrid, no está en nuestro core. Al final también nosotros tenemos partners con los que trabajamos para poder desplegarlos o lo puede realizar el cliente por su cuenta. Aquí me voy a centrar un poco en la parte de optimización para que, bueno, pues en esa gestión optimizada de los recursos, simplemente hacer un pequeño foco de cómo funciona el sistema desde el punto de vista de inteligencia artificial. Porque al final nosotros en una microgrid típica tendremos una serie de activos en el sitio, como podemos ver aquí. Esto puede ser muy variable. Lo que hacemos es una conectividad para coger toda esa información del estado de los activos, ¿vale? Hacemos una subida a la nube de toda esta información, que es esta parte de aquí, el estado del sistema. Cogemos todos esos datos externos, como hemos visto antes, sobre bueno, pues perfiles de consumo, previsiones de producción, tarifas eléctricas, y todo esto, cada 15 minutos lo que corremos son los algoritmos de optimización. Ponemos en una coctelera toda esta información de previsiones y de estado de los sistemas para determinar cuál es el plan de trabajo de esos activos en 24 horas. El plan, esta optimización, lo que trata siempre es de minimizar el coste. Entonces, minimizamos el coste dando ciertas instrucciones a los dispositivos, generamos este plan de trabajo que posteriormente bajamos al sitio y se le indican una serie de set points a los diferentes recursos para que puedan optimizar. Todo este ciclo se realiza cada 15 minutos y bueno, pues lo que realiza es que al final tú esos recursos que tienes ya instalados, distribuidos y operando, trabajen de la manera más óptima posible, desde el punto de vista económico en este caso.
Y por comentar un poco la escalabilidad, que lo hemos dicho antes, bueno, pues aquí os presentamos una pequeña arquitectura de lo que puede ser una microgrid. Sin querer entrar en muchos detalles, bueno, pues este es un esquema muy básico donde hemos puesto, bueno, lo que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Nos queremos centrar en la parte de aquí abajo, en la que, bueno, pues vemos que podemos tener una microgrid básica en la que hablemos de generación fotovoltaica o sistema de almacenamiento, pero esto se puede ir escalando, ¿no? O se puede ir adaptando a las necesidades del cliente. Podemos hacer la gestión de flotas eléctricas incorporando cargadores de vehículo eléctrico, o podemos ir incorporando diferentes tipos de DERs, que lo llamamos Distributed Energy Resources, o sea, recursos de energía distribuidos, o cargas flexibles, generadores diésel, sistemas de climatización a través de edificios, a través del BMS, cogeneración, generación eólica, otras cargas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un sistema que se puede adaptar a las necesidades del cliente en un momento dado, pero también se puede escalar a futuro. En el caso de tener microgrid que sean aislables o aisladas, bueno, pues tenemos otro controlador que lo que trata de hacer, igual que esta parte de aquí, lo que trata de hacer es la optimización del uso de recursos. Cuando estamos en una situación aislada, lo que trata de hacer principalmente, su función principal es la estabilidad del sistema. Es decir, que esta instalación de una manera aislada sea estable, ¿no? Controla la demanda y la generación en modo isla y lo que hace es pues, gestionar los recursos con el segundo objetivo principal que tiene es bueno, priorizar también el uso de energía renovable en el sitio. Este sistema ya está en el site, es un sistema que tiene que tener más control a tiempo real. Por eso utilizamos esta configuración a 2 capas. Y lo que permite también, en caso de microgrid aislables, pues es la conexión, reconexión con la red eléctrica cuando sea preciso. Y por último, bueno, os quería traer un ejemplo que viene un poco al caso, ¿no? de una instalación de microgrid que desarrolló nuestro equipo de Estados Unidos. En este caso, el driver principal del cliente era el tema de resiliencia. Tuvieron una tormenta Sandy y en el que bueno, pues, perdieron la operativa de la planta durante varias horas. Entonces, el gobierno lo que quiso hacer es bueno, pues, aplicar un programa de resiliencia en determinadas instalaciones. Una de ellas fue esta planta. Y la solución, pues, viene de la integración de diferentes recursos energéticos. En este caso fue bueno, pues se hizo la entrega de un centro de control donde se integraba generadores diésel, una instalación solar que ya tenían, una instalación de cogeneración. Se le incorporó una pequeña batería de almacenamiento para hacer un poco de pulmón, ¿no?, entre los diferentes recursos. Como hemos visto antes, toda la parte de operativa en modo aislado se realizó con nuestro software EcoStruxure Microgrid Operation. Para la parte de ahorros energéticos, cuando estoy conectado a red, utilizo el EcoStruxure Microgrid Advisor. Y bueno, en este caso, pues simplemente comentar que la cogeneración se alimentaba por el propio biogás producido localmente y además se incorporó un sistema de supervisión de la microgrid en la escala de la instalación. Aquí podemos ver un poco bueno, pues los diferentes elementos que estaban incorporados y nuestra solución a diferentes niveles. Y esto es lo que os queríamos enseñar ahora. Bueno, tendréis información, como ha comentado Alejandro, también os facilitaremos los datos de contacto por si queréis indagar un poco más en la arquitectura y en esta solución que creemos que es de gran aplicación para vuestro sector y encantado de tener este tiempo con vosotros.